etapa de admisibilidad? Significa que la petición ha sido enviada al Estado para que éste presente sus observaciones. Es a partir de este traslado al Estado que comienza realmente la etapa de admisibilidad. En esta etapa, la Comisión puede solicitar mayor información para decidir sobre la admisibilidad del asunto. Luego de este intercambio de información, la Comisión adopta la decisión de declarar admisible o inadmisible la petición, basada en un análisis de cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento y el estatuto de la Comisión, así como también de ser aplicable en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Se debe analizar si tiene competencia para conocer del asunto, si los recursos internos han sido agotados o si se aplican las excepciones al requisito del agotamiento, el plazo de presentación de la petición, si hay duplicación de procedimientos internacionales y la posible caracterización de una violación de uno o más de los derechos consagrados en los tratados internacionales del sistema interamericano sobre los cuales la Comisión tiene competencia. Esta etapa culmina con la adopción por parte de la CIDH de un informe de admisibilidad o inadmisibilidad. La etapa de admisibilidad puede también darse por concluida al ser notificada a las partes la decisión de archivo de la petición adoptada por la CIDH, conforme al artículo 42 de su reglamento. ¿Cuánto tiempo dura la etapa de admisibilidad? La CIDH no puede precisar la duración de esta etapa, pues diversos elementos de cada caso concreto pueden afectar la tramitación de una petición. No obstante, consiste del atraso procesal en la etapa de admisibilidad. La Comisión Internacional de Derechos Humanos ha venido adoptando una serie de medidas orientadas a reducir los tiempos de espera y lograr una tramitación más eficiente y dinámica. Además, en atención a la gran cantidad de comunicaciones que la CIDH recibe diariamente y a la consecuente carga de trabajo que conlleva la digitalización y manejo administrativo de grandes cantidades de documentos, no es posible establecer el tiempo que se tomará a la Comisión realizar el envío de información. Por la parte contraria, por la razón, la CIDH solicita a las partes su comprensión respecto de posibles demoras en la remisión de las comunicaciones. 3. ¿Qué pasa con mi petición cuando entra a etapa de admisibilidad? La petición es enviada al Estado concernido con un plazo de 3 meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de 4 meses para que éste pueda presentar una respuesta. Conforme al artículo 30.3 del reglamento de la CIDH, una vez recibida la respuesta del Estado, esta será remitida a la parte peticionaria para su conocimiento, es decir, sin plazo y sin solicitud de observaciones. En este momento, la petición será considerada procesalmente lista para la elaboración de un informe en el que se adoptará una decisión sobre la admisibilidad de la petición. Esto significa que la CIDH podrá pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición con base en la información disponible en el expediente. La Secretaría Ejecutiva planifica la elaboración de informes de acuerdo al criterio cronológico. En casos excepcionales, los miembros de la CIDH podrán solicitar a la Secretaría Ejecutiva que adelante el examen de admisibilidad de una petición. En caso que el Estado no presente su respuesta dentro del plazo reglamentario, la Comisión enviará una reiteración de la solicitud al Estado. Pasados 6 meses desde el envío de la reiteración sin que se haya recibido una respuesta del Estado, la Comisión podrá diferir el examen de admisibilidad y en consecuencia acumular dicha etapa a la de fondo, de conformidad con la resolución. Se recomienda mantener copia del expediente de petición con todos los documentos enviados y recibidos. En cualquier momento, la Comisión podrá solicitar información a las partes, por tanto, es importante mantener la información de contacto actualizada. ¿Puedo enviar información adicional relacionada con mi petición? ¿Cómo lo hago? Sí, usted puede presentar información adicional relacionada con su petición, la cual será agregada al expediente y enviada a la parte contraria para su conocimiento, es decir, sin plazo y sin solicitud de observaciones adicionales. La presentación de la información adicional es opcional. Hay 4 maneras de enviar información a la CIDH. Número 1. Si usted cuenta con acceso a una computadora, recomendamos preferentemente utilizar el portal de la CIDH, que fue creado para facilitar a las personas el acceso a la información relevante sobre su petición. Entre otras funcionalidades, el portal emite
Un recibo automático genera una confirmación inmediata de recepción de su comunicación y documentos que permiten consultar sobre el estado de su petición. El portal acepta el ingreso de varios archivos a la vez. Este no debe exceder de los 4 minutos por unidad. Número 2. Si usted cuenta con acceso a una computadora y prefiere el envío a través de correo electrónico, dirigir sus comunicaciones a la CIDH Denuncias. En caso de adjuntar documentos, estos en su conjunto no deben exceder 1 megabyte de memoria. Además, para asegurar buenas comunicaciones sean correctamente procesadas, es responsabilidad de la parte peticionaria identificar el número de la petición e indicar con claridad el motivo de su comunicación en el cuerpo del mensaje. ¿Cómo puedo dar seguimiento a mi petición? La manera más rápida de conocer el estado de su petición es ingresando a nuestro portal del Sistema Individual de las Peticiones, disponible en... Para ello deberá crear una cuenta siguiendo las instrucciones en nuestro manual de uso, que es peticionarios en su defecto. Y usted puede enviar la solicitud a través de los medios ya referidos en la pregunta número 5, que pueden ver arriba, los cuales serán atendidos conforme a la demanda y según la capacidad de respuesta de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión en el momento que determine. ¿Qué documentos debo enviar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la etapa de admisibilidad? En principio, su denuncia original y, de ser el caso, la información que la acompaña son suficientes para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice el análisis mencionado en la pregunta número 1. De considerar lo necesario, la parte peticionaria podrá enviar la información adicional que considere relevante para completar dicho análisis. Por ejemplo, la actualización sobre el estado procesal de la causa judicial pendiente a nivel interno. De considerar necesario responder a algún punto mencionado por el Estado en su respuesta, puede también hacerlo. Por su parte, la Comisión le podrá formular cualquier requerimiento en el caso de considerarlo pertinente. De ahí la importancia de mantener la información de contacto actualizada. Se recomienda mantener copia del expediente de la petición con todos los documentos enviados y recibidos. ¿En qué formato debo enviar la documentación? A efectos de agilizar la gestión administrativa y facilitar la tramitación de esos asuntos, se solicita que el envío de escritos o anexos sea preferentemente en formato digital a través del portal. Alternativamente pueden enviarse los documentos, pero para realizar el ingreso de comunicaciones o documentos se prefiere en el formato de 40 megabytes. Los documentos enviados en formato digital deben poseer uno de los siguientes formatos. Si el tamaño del documento no permite su envío a través del portal, mediante un correo electrónico se sugiere que sean escaneados o enviados por USB, CD, DVD, memoria flash, etcétera, etcétera. Enviados al siguiente correo de la Corte Interamericana, y para facilitar el manejo de la documentación se requiere que la misma no esté emplastada, anillada, encuadernada o plastificada. ¿Debemos enviar copias certificadas o los documentos originales? No deben enviarse documentos originales bajo ninguna circunstancia, ya que la Comisión no devuelve documentos que han sido enviados en el marco de una petición. Asimismo, para la remisión de copias, no es necesario que estén certificadas, apostilladas, legalizadas o autenticadas legalmente. Basta que en el documento esté completo y sea legible. ¿Cómo remitir la información si mi denuncia tiene vinculado una solicitud de medida cautelar? Si su asunto tiene una medida cautelar vinculada, cualquiera sea el estado de la misma y su intención es remitir información exclusivamente respecto a su petición, debe remitir información haciendo expresa mención al número de petición y expresando que la documentación referida está vinculada a la petición. En exclusividad, si su intención es remitir información vinculada tanto a la petición como a la medida cautelar, debe remitir la información individualizando el número de ambas y referir que la documentación remitida dice relación tanto con la petición así como la medida cautelar. De lo contrario, si su comunicación dice exclusivamente relación con una medida cautelar, así debe indicar y referir solamente al número de medida cautelar asignado. ¿Quiénes pueden enviar y recibir información respecto a mi petición? Solamente las personas registradas como peticionarias o presuntas víctimas pueden enviar escritos y documentos o recibir información sobre su petición. La CIDH solamente tomará en consideración para su decisión de admisibilidad la información aportada por las partes, no por terceros no vinculados a dicha petición. ¿Puedo asignar un peticionario o sustituir uno que ya ha sido registrado? Sí, toda designación, sustitución, inclusión o desistimiento de un peticionario debe ser informado
a la CIDH. Esto se debe dar por escrito. Además, es importante mantener actualizada la información de contacto de la parte peticionaria y, de ser pertinente, informar sobre cualquier cambio de representación, ya que, a fines de resguardar la confidencialidad de la información ofrecida, la CIDH se ve impedida de compartir información sobre el estado de las peticiones a personas que no se encuentren acreditadas en nuestros sistemas. ¿Puedo desistir de mi petición? Sí, es posible desistir de su petición en cualquier etapa procesal. Para ello, basta con enviar un escrito indicando su intención en ese sentido. El desistimiento expreso de una petición resulta en su posterior archivo. En su carta, la CIDH se ha puesto a disposición de las partes a fin de alcanzar una solución amistosa para el asunto. ¿Qué significa esto? El procedimiento de solución amistosa es un mecanismo de diálogo facilitado por la Comisión que tiene como objetivo que el Estado concernido y las presuntas víctimas o peticionarios alcancen un acuerdo en la vía contenciosa que permita la solución de la alegada violación de los derechos humanos, de conformidad a lo establecido en el artículo 40 de nuestro régimen reglamentario. En cualquier momento del proceso, la CIDH se puede poner a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa del asunto en el respecto de los derechos humanos. Asimismo, cualquiera de las partes puede pedir los buenos oficios de la CIDH para facilitar un proceso de negación de cualquier acuerdo de solución amistosa en cualquier momento del trámite de la petición, desde su notificación al Estado y hasta antes de que la Comisión emita un informe de fondo en el caso. Para ello, cualquiera de las partes puede enviar un escrito a la CIDH indicando su interés de dialogar con la otra parte con la intención de alcanzar una solución amistosa para todo asunto que presente esta misma. El procedimiento de solución amistosa depende de la voluntad de las partes y, por consiguiente, ambas partes deben estar de acuerdo en iniciar y continuar con este procedimiento. Una vez que ambas partes han expresado su voluntad formal de hacer uso del mecanismo de solución amistosa, la Comisión tiene que facilitar las negociaciones a través de la aplicación de métodos alternativos de resolución de conflictos y a través de las herramientas como reuniones de trabajo, videoconferencias e intercambio de escritos formales e informales. El procedimiento de solución amistosa suspende el trámite contencioso, por lo cual la Comisión no avanzará con una decisión de admisibilidad o una de fondo, mientras las partes decidan permanecer en el proceso de negociación. Tengo que viajar a la CIDH para dar seguimiento a mi petición. La Secretaría Ejecutiva de la CIDH no recomienda que la parte peticionaria o las presuntas víctimas comprometan recursos económicos para viajar a Washington, por tratarse de un procedimiento eminentemente escrito. No se considera necesario acudir a la sede de la Comisión para dar seguimiento a su petición, dado que durante estas reuniones no se reciben alegatos sustantivos, sino que se tratan temas puramente procesales, todo envío de documentación y consulta sobre el estado de la petición puede realizarse por los medios mencionados anteriormente. En la pregunta número 5. ¿Tengo que contratar algún abogado para dar seguimiento a mi petición o pagar algún arancel a la CIDH? No, la Comisión no exige la representación de un abogado o abogada en la presentación y trámite de las peticiones. Además, la CIDH no requiere el pago de aranceles, tarifas, tasas u otros cargos. Estos servicios son gratuitos. ¿Cuál es el rol de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH durante la tramitación de las peticiones en etapa de admisibilidad? La Secretaría Ejecutiva de la CIDH no actúa en representación de ninguna de las partes, sino que presta asesoría jurídica a la Comisión y se encarga de que el trámite de la petición se ajuste al reglamento, el estatuto de la Comisión y de ser aplicable a la CADH. Recibí una carta sobre un posible archivo. ¿Qué significa? Cuando la Secretaría Ejecutiva identifique inactividad de la parte peticionaria en el proceso, la Comisión podrá solicitarle que informe si aún subsisten los motivos de la petición presentada, o si todavía tienen interés en continuar con la tramitación de la petición. De no recibirse una respuesta en un mes a partir de la fecha de notificación, la Comisión podría archivar el expediente conforme al artículo 42 de su reglamento. En razón de lo anterior, es importante que la parte peticionaria mantenga actualizada su información de contacto. ¿Cuándo termina la etapa de admisibilidad?
La etapa de admisibilidad concluye cuando se adopta un informe en el cual la CIDH determina que la petición es admisible, en cuyo caso la petición pasa a la etapa de fondo, o se adopta un informe en el cual la CIDH determina que la petición es inadmisible y por tanto el asunto se da por concluido. Si se declara la admisibilidad, la petición es cerrada. Esta decisión no admite recurso alguno y pone fin al proceso. Además, existe un informe de la CIDH que no determina si un Estado es responsable por violaciones de los derechos humanos y tampoco determina medidas de reparación. Este análisis es parte del procedimiento de fondo y solo se lleva a cabo respecto a las peticiones que se han realizado y son declaradas admisibles. También, la etapa de admisibilidad puede darse por concluida al ser notificada a las partes la decisión del archivo de la petición y es adoptada por la CIDH conforme al artículo 42 de su reglamento. ¿Qué ocurre una vez que mi petición es declarada admisible? Una vez la petición es declarada admisible, la Comisión notificará a las partes el informe de admisibilidad. La petición recibe un número de caso y pasa a la etapa de fondo. La parte peticionaria tendrá un plazo de 4 meses que son prorrogables por un plazo máximo de 2 meses adicionales para presentar sus observaciones sobre el fondo. ¿Qué hace cuando se acaban todos los recursos? Finalizado todos los mecanismos internos de cada Estado, se procede al uso de mecanismos internacionales como una instancia internacional, esto para garantizar el acceso a la justicia y el respeto de las constituciones y tratados propios de cada país. Ese no es admisible el caso. Este caso es admisible debido a que sustento el caso con respecto a las 3 causales de excepción previstas en el artículo 46.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Respecto de la competencia de la CIDH, Radione Lossi, que es del territorio, indicaron que a pesar de los hechos sucedieron en territorio de otro estado, sí existía base para que la Urdimbre ejerza un grado de jurisdicción adjudicativa con efectos extraterritoriales sobre la protección de los derechos humanos, por lo que aún seguimos esperando la audiencia para ver cómo prosiguen las partes. Competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando en un caso es presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma realiza un minucioso examen sobre su competencia. Al hablar de ello, se dice que existen 4 tipos de competencias, los mismos que a continuación se analizarán. El ratio personae. En este se prohíbe y se dice que no es posible la presentación de una petición por parte de personas morales o a forma de un actio popularis. Por lo mismo, podemos decir que se puede presentar peticiones por personas naturales. En este caso podemos hablar de que sí se cumple con lo mencionado en este caso. Al hablar del ratio Lossi, hablamos sobre que las violaciones ocurridas dentro del territorio de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. En esta parte, podemos mencionar que el Estado de Urdimbre, al nivel interamericano, ha intervenido sostenidamente en los diagnósticos y resoluciones generadas sobre la materia dentro de la Organización de los Estados Americanos. Además, se menciona que, de acuerdo al ratio Lossi, que se ha indicado, a pesar de que los hechos sucedieron en el territorio del Estado, existía base para que el Estado de Urdimbre ejerza un grado de jurisdicción adjudicativa con efectos extraterritoriales sobre la protección de estos derechos humanos. En esta parte se ha argumentado esto en función a que no sería competente en función a la materia Lossi. Como mencioné anteriormente, en función al ratio Lossi existe una discrepancia por parte del Estado, puesto que el Estado cree que la Comisión no es competente. Por otro lado, las personas creen que sí es competente la Comisión. Al hablar del ratio temporis, hablamos sobre las pretensiones que se basan en la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos estados deben formar parte de la misma. Y al hablar de esto, decimos que el Estado de Urdimbre es parte de la misma desde el 10 de enero de 1984. Por su parte, el Estado Remachal es parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos desde el 4 de abril de 1996. Finalmente, hablamos sobre el ratio materiae.
que habla sobre la violación de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana o la Declaración Americana, otros instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de las Personas o el Convenio de Belén para... Hacemos énfasis en que también se habla del ratio materialis en función a los derechos consagrados en el Protocolo de San Salvador, pero nos encontramos frente a un problema aquí, debido a que el Estado de Remachal no ha ratificado el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como el Protocolo de San Salvador. Sin embargo, como mencioné anteriormente, sí ratificó el de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Voy a presentar acerca de la inadmisibilidad. Bien. Una petición para que sea presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe de cumplir con una serie de requisitos. Estos requisitos se encuentran establecidos en el artículo 46 de la CAR, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la cual establece una serie de requisitos. Entre ellos es el que se hayan agotado ya todos los recursos dentro del Estado, que se evidencie una evidente violación de derechos humanos o de derechos reconocidos dentro de la Convención. Otra de ellos es que se presente dentro de un plazo de 6 meses, entre otros. Bueno, esta petición tiene que pasar a revisión por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esta comisión va a establecer si es que esta petición pasa a ser admisible o inadmisible. Con que incumpla con uno de los requisitos, ya pasaría directamente a ser inadmisible y no se va a conocer acerca de la causa. El artículo 47 de la CAP establece específicamente por qué razones va a ser inadmisible una petición, que son 4. Una de ellas son los que incumple con los requisitos ya establecidos en el artículo 46. La segunda es que se tiene que establecer violación de los derechos por parte de los estados que están reconocidos dentro de la Convención. Otra de ellas es que se evidencie que la causa es improcedente. Y la cuarta y última es que esta petición ya haya sido revisada anteriormente por la Comisión o por otros organismos. Mariela, conocedora de que la empresa Fibra Bordadillo SAC era subsidiaria de la empresa Fibra Coop, Mariela y varias trabajadoras que eran parte de la demanda en el proceso, luego de recabar la información necesaria, decidieron presentar una queja el 20 de agosto de 2019 en contra de la empresa Fibra Coop. Fibra Coop, la empresa rechazó cualquier tipo de indemnización hacia Mariela y además trabajadoras, considerando que no tenía obligación jurídica con ellas. La oficina estatal decidió aprobar una medida cautelar para suspender temporalmente cualquier financiamiento adicional o soporte de seguros a Fibra Coop hasta que culmine la investigación. Finalmente, si bien es conocido por recomendaciones de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas que no exista recurso judicial en Undimbre que pueda analizar la situación jurídica referida a las demandas de abuso laboral en Remachal y las posibles responsabilidades de la empresa matriz o de alguna dependencia del Estado de Undimbre, Mariela y la ONG Ropa con Justicia decidieron presentar una demanda civil extracontractual por daños y perjuicios en contra de Fibra Coop, argumentando la falta de debida diligencia de la empresa matriz para asegurar un compartimiento respetuoso de los derechos humanos, de subsidiar en el Estado de Remachal y por aceptar activamente las estrategias desarrolladas por esta en dicho país. El 11 de septiembre de 2020, la CIDH abrió un trámite de la petición y luego de solicitar información a las partes decidió unir las etapas de admisibilidad y conforme al artículo 36.3 de su reglamento, otorgando 4 meses a ambos estados para que presenten sus argumentos sobre admisibilidad y fondo, los que cumplieron en plazo. Pese a que era una sola petición la que se presentó en contra de los estados de Remachal y de Undimbre, la CIDH la notificación bajo expedientes separados a cada estado demandado. El estado de Remachal
rechazó la admisibilidad del caso argumentando la falta de agotamiento de recursos internos respecto de las trabajadoras demandadas originarias a nivel interno como las 10 personas que se integraron al proceso internacional. Las sustentantes, citando el artículo 29.5 del reglamento de la CIDH, reiteraron que su prestación de que el caso sea tramitado juntamente por las características de los hechos y la alejada responsabilidad compartida, la CIDH convocó a una audiencia pública para oír la posición de todas las partes. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Artículo 6. Prohibición de la esclavitud y servidumbre. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. Artículo 8. Garantías judiciales.